Sintoniza Tierra América Canal 42. La vida hecha imagen. El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Saludos, país, voz para el cambio. Esta ventana de compromiso con la patria, con el pensamiento de Juan Pablo Duarte y con un país mejor. Esta es una ventana de opinión con los mejores intereses de la patria. Nos encontramos en estos días con temas de carácter internacional y uno de ellos es la reacción del canciller de la República Dominicana frente al Departamento de Estado y el informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana. Los Estados Unidos no tienen moral para cuestionar ni para estar indagando cuál es el comportamiento de los derechos humanos o el respeto de los derechos humanos en terceros países. Primero, porque no es su atribución. Eso es una intromisión. Y segundo, porque ellos no constituyen el mejor ejemplo de respeto a las garantías de los seres humanos. Si hay un país en el mundo donde se violan los derechos esenciales de la persona humana, es exactamente en los Estados Unidos. Y desde ello hacia terceros países. Por eso la reacción del canciller. Ahora, a uno le sorprende que el canciller de la República Dominicana reaccione de esa manera frente a los Estados Unidos. Y él dice, el canciller Carlos Morales Troncoso, que este informe es un mero ejercicio burocrático. E incluso, dice más, dice que ellos, que también en aquella sociedad se violentan los derechos humanos. Y esto es así. ¿Qué hacen los Estados Unidos en otros pueblos? ¿Qué han hecho aquí en nuestro territorio? ¿O qué hicieron en Irak? ¿O qué han pretendido hacer con Cuba? ¿Y qué han hecho con Cuba patrocinando desde su territorio el terrorismo en Cuba? ¿O qué pasa en la base de Guantánamo? ¿O qué hicieron en Panamá? ¿O qué hicieron en Grenada? ¿O qué hicieron en Nicaragua con la llamada Contra? ¿O qué han hecho o qué están haciendo hoy con los 5 héroes cubanos prisioneros del imperio? Entonces, tienen una actitud de intolerancia e incluso es uno de los pueblos más desinformados del mundo. Ahora sorprende que el canciller dominicano reaccione así frente a los Estados Unidos. Sorprende porque Carlos Morales Troncoso es un cuadro del imperio. Pero uno tiene que reírse y a veces sorprenderse con estas cosas que uno tiene que ver. En estos días sale la denuncia de que en Haití se están vendiendo en las calles las visas para entrar a República Dominicana. Viene el escándalo público, pero eso lo han hecho conocido hacía tiempo. Solo que la prensa dominicana no había recogido en sus páginas o en su pantalla o en las ondas, en el caso de la radio, el tema como tal. El canciller de la República entonces llama a los cónsules dominicanos en Haití a una reunión. Hay un hecho cierto. Y ahí por lo menos hay un cónsul que es responsable de aquel desorden. Se toma una decisión que la visa para los haitianos que quieran venir a República Dominicana habrán de expedirse en la República Dominicana, tal cual se hace con los cubanos que quieran desde La Habana o desde Cuba venir acá, la visa se otorga desde aquí. Ahora, ¿quién cae? Nadie, porque el cuerpo consular de la República Dominicana está constituido por el clientelismo político, es decir, responde a un reparto político y no hay profesionalidad para designar
al cuerpo consular de la República Dominicana. Simplemente los consulados dominicanos en el mundo se reparten como un botín de guerra o como un botín político, pero nadie cae. Es decir, los hechos de corrupción en la República Dominicana siguen tal cual. Y entonces es esa impunidad la que engendra, da cuerpo y alimenta los hechos de corrupción. Entonces, todo esto es preocupante. Hoy vamos a hacer un programa para ver estas cosas de política internacional y sobre todo ver temas de la isla, ver temas de Haití y desde Haití. Con Johnny Guerrero y con Juan Francisco de la Rosa vamos a ver temas de Haití. Y en el segundo bloque, en la segunda mitad del programa, con dos amigos revolucionarios haitianos, vamos a ver a Haití desde Haití. Así es que Johnny y Juan Francisco, abro la ventana para el análisis sobre esta cosa con la que yo hago la introducción al programa. Juan Francisco de la Rosa. Tu intervención me recordó una vez que defendí en estrado a un pariente y cuando bajamos me dijo, te vi flojo. Y yo me sorprendí. Y entonces yo te veo que... Me está viendo flojo. Sí, porque le atribuye al cuerpo diplomático cosas que son responsabilidad del Ejecutivo. Todo lo que tenga que ver con mal manejo a ese nivel, eso no sé si diríamos como el preceptor político de esta generación que nos gobierna. Eso llega o entra y se detiene en la puerta del Ejecutivo Nacional. Es decir, que son cosas que por su trascendencia, el hecho de que el que quiera venir a la República Dominicana pueda comprar ese derecho en cualquier parte, en una barbería, en una cafetería, eso es una demostración de que nosotros políticamente andamos muy mal, y eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo, de Leonel Fernández y todo en su entorno político que le acompaña. Vamos a decir las cosas como son. Somos voz para el cambio. Es una actitud totalmente discriminatoria asumida por la Cancillería Dominicana de que a los ciudadanos haitianos haya que darle visado en República Dominicana. Eso no se ha visto con ningún país del mundo. Eso es discriminación, eso es inconcebible. Entendemos que es una posición incorrecta y discriminatoria contra los ciudadanos haitianos. Las visas siempre se han dado en Haití y deben continuar dándose en Haití. La regularización de los ciudadanos haitianos residentes en República Dominicana es otra cosa. Regularizarlo o exigir su documentación, bien, pero en cuanto a la visa, y eso es algo totalmente entiendo que es incorrecto. Respecto al tema de los derechos humanos, ciertamente estoy de acuerdo con Alfonso en el sentido de que los Estados Unidos no tienen calidad moral para hablar del tema por los motivos que él expresara. Ahora, es cierto, y se ha discutido en este programa, que aquí hay una violación extrema a los derechos humanos de los ciudadanos dominicanos. De aquí, eso fue discutido en un programa anterior y no creo que debamos entrar en todos los detalles sobre ese tema porque fue discutido, porque hay un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde establece en todos los sentidos cómo se violan los derechos humanos aquí en República Dominicana. No creo que es necesario, salvo que Alfonso quiera que discutamos el tema, pero de que realmente se violan los derechos humanos en República Dominicana es una verdad. Es una verdad que eso está ahí, es palpable. Johnny, no está en discusión si aquí se viola o no uno u otro derecho. Aquí le arrancan la vida a cualquiera. No solamente un simple derecho. El tema está planteado de qué moral tienen los Estados Unidos para estar evaluando o enjuiciando a otros países porque se viole uno u otro derecho de la persona humana. ¿O acaso no son los Estados Unidos los que violan no solo los derechos humanos de un individuo, sino hasta los derechos de los pueblos? ¿No son ellos los que se arrogan el derecho a intervenir un pueblo, a masacrar un pueblo, a bombardear un pueblo?
¿O qué está pasando ahí en la base de Guantánamo? ¿A cuántas millas de aquí? A 120 millas. Donde hay tortura de todo tipo, autorizada por la Casa Blanca. Entonces, ¿con qué moral? Como dijera Fray Antón de Montesinos, ¿con qué derecho? Y me parece interesante la reacción del canciller dominicano. Interesante, y además me sorprende, porque un cuadro imperialista como Carlos Morales Troncoso que tenga esta reacción, uno como que no entiende los tiempos políticos que estamos viviendo. Eso es una cosa. Lo otro, Johnny, el tema de la visa. Yo decía que pasa lo mismo con Cuba. El ciudadano cubano que quiera visitar República Dominicana tiene que esperar que Cancillería en la República Dominicana, aquí en Santo Domingo, le otorgue la visa. ¿A dónde nos lleva esto? A una reflexión. Que tenemos un cuerpo consular corrupto y la Cancillería no es capaz de resolver ese problema. Primero porque ella designa a esos funcionarios consulares que son corruptos, porque si usted no confía en el cónsul que tiene en La Habana, que hay un solo o una sola, entonces usted lo destituye. Pero es el cónsul que está en La Habana quien debe expedir la visa a un ciudadano cubano que quiera visitar República Dominicana. En Haití tenemos 4 o 5 cónsules. ¿Y para qué 4 o 5 cónsules en Haití? Tú pudieras tener 2, uno en Cabo Haitiano y otro en Puerto Príncipe. Y que sean ellos los que otorguen la visa. Ahora, que sean gente honesta, que sean gente responsable, que quien no califique para un visado no lo puede tener. Usted va al consulado de Venezuela y si usted no califica, si usted no lleva los documentos, a usted no le van a dar la visa. Yo fui en el 2004 al consulado de Venezuela a buscar la visa y me la negaron, siendo yo invitado por Cancillería venezolana para ir como observador internacional del referendo revocatorio presidencial, y me negaron la visa. Yo no llevé los documentos que ellos requerían. Carta bancaria, papel de buena conducta, carta de trabajo. Yo no llevé aquello y me la negaron con todo su derecho. Ahora yo reaccioné, llamé a Cancillería de Caracas, y allá llamaron y me entregaron la visa. Pero en principio me la negaron. Es eso lo que está planteado, Johnny. Sí, pero parece que una reacción de la Cancillería ante la denuncia del embajador haitiano en República Dominicana de que aquí se violan los derechos humanos de los haitianos. Y parece que por ahí que anda la reacción de Cancillería de exigir de que en el futuro las visas se den en República Dominicana. Yo entiendo que es por ahí que anda la cosa. Y si ese es el caso, que yo entiendo que es así, es una actitud discriminatoria totalmente. Y no creo que sea correcto hacer una analogía entre el tema del visado haitiano y el tema del visado cubano, porque Cuba ha sido víctima de un bloqueo de 50 años por parte de Estados Unidos, y durante toda esa época en República Dominicana fue parte de ese bloqueo hasta que se establecieron las relaciones diplomáticas. Pero todavía existe el bloqueo de República Dominicana con Cuba, porque los militares dominicanos no pueden ir a Cuba. Un militar dominicano allá a Cuba tiene problemas. Entonces eso existe. Entonces no podemos hacer analogía entre el tema haitiano y el tema cubano. Del visado cubano y el visado haitiano son dos cosas muy distintas. Lo otro es una represalia de la Cancillería Dominicana por una denuncia que hizo el embajador haitiano de República Dominicana de que aquí se violan los derechos humanos de los haitianos. Y es cierto que en República Dominicana se violan los derechos humanos de los haitianos, pero no solamente de los haitianos. Aquí se violan los derechos humanos de los dominicanos también. Aquí se violan los derechos humanos de toda la gente pobre de este país. Esa es la realidad. Esa es la verdad de la República Dominicana. Pero la cosa no está planteada así, Johnny. El tema de los visados salió mucho antes de la declaración del embajador Frick Sinea de Haití. Son dos cosas distintas. El tema del visado salió antes, y luego fue que el embajador de Haití habló en un tono no diplomático, habló en un tono político, habló en un tono irreverente incluso, e irrespetuoso a la soberanía nacional. Eso es otra cosa. Y al pan, pan, al vino, vino. Yo puedo entender que aquí se violenten determinados derechos de ciudadanos haitianos, pero el tono en que abordó el tema el embajador Frisinea fue en un tono irreverente, irrespetuoso a la dignidad nacional. Y las cosas no pueden tampoco plantearse así. No pueden plantearse así. El embajador dijo
que los derechos humanos de los haitianos, ilegales o no, están por encima de los preceptos legales. No. Por encima de todo está la soberanía del país. Y aquí las cosas tienen que plantearse como deben plantearse. Ahí hay un tema también planteado con el tema de la migración y de los derechos de los migrantes y el tema de los trabajadores agrícolas de Haití que vienen a la República Dominicana. Hay un reglamento que debe respetarse. Ahora, aquí, ¿qué está planteado? Hay un tema de los intereses de los capitalistas. Que determinados empresarios violenten los derechos y se burlen de los derechos de los trabajadores, que incluso llegan a cancelar, para no pagarle, lo denuncian ante los cuerpos represivos con los que tienen acuerdo para que haya una actitud de represalia, de retaliación, y lo cogen preso y lo deportan para los empresarios no pagarle. Eso es otra cosa. Eso tiene que ver con los intereses de los capitalistas, de determinados empresarios, que eso hay que cuestionarlo, y el Estado tiene la responsabilidad de que eso no ocurra. El tema de Haití en la República Dominicana es un tema complejo. Ahí está el tema del reglamento, que es parte de la ley, y eso debe cumplirse. Todo país tiene sus normas migratorias y deben ser respetadas. Yo, como ciudadano dominicano, no puedo salir para Haití y cruzar la frontera. No, yo tengo que ir al consulado haitiano y buscar una visa. Una visa que, por cierto, es muy cara. Cuesta 55 o cuesta $80. Una visa muy cara. Juan Francisco, yo te había pedido que hiciéramos una reflexión con el tema del reglamento de migración y los trabajadores agrícolas haitianos. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que buscar un avenimiento con el hermano pueblo haitiano, porque se ha dicho más de una vez que es nuestro segundo socio comercial más importante. Y se ha comprobado también que la República Dominicana en un alto porcentaje depende de la mano de obra haitiana. Son realidades que están planteadas en el escenario nacional, y siendo así las cosas, oportuno, diligente, que se busquen salidas que sean, digamos, armoniosas, porque nosotros no hacemos nada tratando de exacerbar los ánimos de ambas naciones cuando tenemos algo ahí que no lo podemos variar. Alguien dijo en una ocasión como que éramos las dos alas de un mismo pájaro. Entonces esa es una verdad, un hecho comprobable que los dominicanos y los haitianos tenemos que enfrentar cada día, y pienso que para poder tener éxito allá y aquí necesitamos pensar, buscar soluciones apropiadas, porque esta es, digamos, este es un conflicto de nunca acabar. Los haitianos y los dominicanos parecería que hay como un interés allá y aquí de no entenderse. Ese es un tema interesante, Juan Francisco. Yo pienso que hay que repensar el tema y las relaciones Haití-República Dominicana. Y pienso que esto pasa por un proceso educativo diferente, donde aprendamos a convivir. La isla tiene dos pueblos con una formación histórica diferente, cultura, costumbre, idioma, religión, pero dos pueblos que tienen que convivir como hermanos. Que en la medida en que ambos se desarrollen y en que ambos se respeten y en que haya una relación de fraternidad y de colaboración mutua, será mejor la convivencia en la isla. Pero los gobernantes de ambos países no están trabajando para eso. No, hombre, no, que van a trabajar para eso. Si al contrario, son gobernantes que históricamente han golpeado a su pueblo. Por eso no le importa ni le interesa el tema de la educación en ambos pueblos. Una educación en valores, en principios de solidaridad y de respeto. Tú sabes que, como se dice, que amor no quita conocimiento. Cuando en Haití se boicoteó la producción de pollo en la República Dominicana, no sé si tú te recuerdas. Sí. Ellos preferían comprarlo más lejos y más caro para no comprarle a los dominicanos. Pienso que eso fue también
una actitud insensata. Y por eso nosotros abogamos, independientemente de lo que tú me preguntas de reglamento. A veces la convicción de los pueblos y de los ciudadanos está por encima de lo que se haya pautado. Cuando usted quiere hacer la cosa bien, hay que buscar un entendimiento, si no, vendría entonces lo peor para nosotros. Bueno, este es un tema interesante y Juan Francisco dice para nunca acabar. No, es un tema que debemos abordarlo con cierta frecuencia, porque es un tema permanente. La isla está dividida por dos pueblos que deben convivir ahí y más temprano que tarde tenemos que encontrar caminos de entendimiento. Caminos de entendimiento. Johnny, quiero ver contigo un tema que en esta semana tú estabas abordando con un colectivo de instituciones y tú lo hacías en nombre de la Asociación Americana de Juristas, que tiene que ver con Haití y el tema de la Fuerza Multinacional de Ocupación en Haití, la llamada MINUSTAH. Desde la perspectiva de Johnny Guerrero, que como experto en política internacional y que ahora está ahondando en temas insulares, que debió ser lo contrario. Tú debías primero trabajar temas insulares y después meterte en temas más globales, porque a veces uno conoce a Brasil, Estados Unidos, Rusia, Alemania y no conoce a Haití, no conoce lo que está pasando ahí al lado. Pero bueno, Johnny, el tema de la MINUSTAH, la presencia de estas fuerzas militares y paramilitares en Haití, ¿cuál es la situación? Sí, la presencia de la MINUSTAH en Haití es un ejército de ocupación. Originalmente en el 2004, la MINUSTAH se crea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas crea la MINUSTAH supuestamente para pacificar el país, para traer el progreso a Haití. Sin embargo, la MINUSTAH se ha convertido, como acabo de decir, en un ejército de ocupación, en un estado dentro de otro estado, una fuerza multinacional de Naciones Unidas que reprime y viola los derechos humanos fundamentales del pueblo haitiano. E inclusive la MINUSTAH es la responsable de la epidemia del cólera que se ha dado en Haití, en violación del Código Rural haitiano, específicamente en violación del artículo 297 del Código Rural haitiano, que prohíbe una serie de cosas que hicieron, no quiero ni mencionar el tema, o sea, los detalles, lo que hicieron los soldados, alguna parte de los soldados de la MINUSTAH, que depositaron desechos sólidos humanos en río haitiano, y eso fue lo que da comprobado por un epidemiólogo francés que dice con claridad, una investigación que se hizo en Haití, que la MINUSTAH fue la responsable de la creación, de la propagación del cólera en la República de Haití. Pero no solamente eso, el tema de los derechos humanos en Haití, eso fue denunciado por organizaciones de derechos humanos en Haití, de que la MINUSTAH, actuando como un estado dentro de otro estado, reprime manifestaciones, le quita licencias de conducir a los conductores y comete una serie de excesos y una serie de violaciones al pueblo haitiano. Y el colectivo que tú mencionabas ahora mismo de organizaciones, lo que hizo fue que presentó ante la Organización de Naciones Unidas aquí en República Dominicana una exigencia pidiéndole a Naciones Unidas el retiro inmediato de las tropas de la MINUSTAH en Haití, porque se han constituido en una amenaza contra la soberanía nacional y contra la autodeterminación del pueblo haitiano. Y nosotros, como dominicanos solidarios con el pueblo haitiano, exigimos el retiro inmediato de las fuerzas de ocupación de la MINUSTAH en la hermana República de Haití. Ese es un tema complejo. Hay que ver qué piensan los haitianos. En la segunda parte vamos a conversar con Jean Petion y Jean Limongi, dos dirigentes socialistas revolucionarios haitianos, sobre estos temas, porque hay que ver qué piensa y qué siente el pueblo de Haití sobre estos temas y sobre lo de la MINUSTAH, porque muchas veces uno no conoce lo que está pasando allí realmente. Pero bien, esto está interesante. Juan Francisco, a ver qué reflexión tú tienes con el tema en discusión. Alfonso, yo quisiera, no lo consulté contigo como jefe de este programa,
pero yo pienso que Voz para el Cambio, a partir de las declaraciones que leímos ayer de don Negro Vera, que es un jurista que ha estado todo el tiempo trabajando en favor de los derechos humanos, a favor de los otros. Hoy la situación de su hijo Jordi y el expediente que está apoderado del tribunal, nos dimos cuenta que aún siendo de una familia de tanto prestigio en Santiago y el país, el caso se ha estancado en la justicia. Y declara este aguerrido luchador que nada le ha producido tanta frustración a él y su familia, este hecho violento que pudo quitarle la vida a su hijo Jordi. Nosotros pensamos que por tratarse de que a Jordi fue o es un comunicador, un abogado, una persona dedicada al trabajo, quisiera compartir contigo la posibilidad de que Voz para el Cambio se exprese de manera solidaria con esta familia que vive momentos tan angustiantes. Usted lo ha hecho, Juan Francisco. Usted sabe que aquí hay un compromiso indisoluble con Negro Vera y su familia, pero un compromiso con la justicia, con el respeto a los derechos humanos. Y a propósito de Negro Veras, encarnó la solidaridad del pueblo dominicano con el pueblo haitiano en los momentos más difíciles, en los momentos de la tiranía de Jean-Claude Duvalier y de su hijo Baby Do. Incluso Negro Vera fue uno de los primeros que en la República Dominicana empezó a trabajar el tema de la situación en Haití. Publicó un libro en la década del 70, un libro que es fuente de consulta obligatoria para uno entender lo que pasa en Haití y sobre todo lo que pasó en la década del 60 y del 70 y principios de los 80. Así que nada. Es una señal de la debilidad institucional en la República Dominicana, porque si un caso de esta familia, de este abogado con tanto prestigio, se estanca, ¿qué podemos esperar nosotros? Bueno, pero Negro Vera no podía esperar otra cosa, a pesar de que él se puso a confiar en esta justicia e incluso acompañó al presidente de la República y se fue a veces de boca, con todo el respeto que me merece Negro Vera, con relación al jefe de la policía. ¿Y quién no conoce al jefe de la policía actual? Negro Vera lo conoce, pues yo lo conozco, que soy un niño de teta. Además, no se trata de un jefe de policía, se trata de una estructura policial que hay ahí. Y todo el aparato judicial, cómo funciona. Y ese Ministerio Público, cómo funciona. Si no es una cosa nueva, Alfonso, pero Negro Vera se confió. Cuando debía ser más incisivo, decía, no, yo confío en esa justicia, y confiaba en Jenny Berenice Reynoso, que estaba como fiscal en Santiago. Y a veces, en una justicia como esta, independientemente de que puedan mandar alguna señal en un momento dado con un caso, y se trataba del caso del hijo de Negro Veras, no solo Jordi Vera como comunicador, como abogado decente, sino además el hijo de Negro Veras, todavía usted recibe señales. Usted tiene que ser cauto cuando va a emitir un juicio. Entonces, de todas maneras, Juan Francisco, este espacio tiene compromiso no solo con Negro Vera y con Jordi, con cualquier ciudadano dominicano o con cualquier ser humano, el más humilde que sea, que sus derechos sean violentados. Con ese ser humano, por humilde que sea, este espacio tiene un compromiso de solidaridad, un compromiso de defenderlo. Entonces, bueno, así están planteadas las cosas. Te iba a apuntar otro. No, Alfonso, cuando actuamos como padre, a veces quedan atrás la sapiencia del profesional. Negro Vera, a lo mejor sus ideas hay que analizarlas como el padre que tuvieron a punto de matarle un hijo. Negro Vera es un hombre de 1000 batallas. Desde muy jovencito estuvo con los panfleteros en Santiago enfrentando la tiranía de Trujillo. Y después, frente a Balaguer y todos los crímenes, Negro Vera fue un hombre de una postura firme, radical. Es decir, viene de todas las batallas políticas. Fue un dirigente nuestro en el Partido Comunista Dominicano. Negro Vera es un militante revolucionario toda la vida. Es un hombre sin dobleces.
Es posible que el sentimiento del